Noticias de 18 a 20, vamos a actualizar el minuto a minuto de la información, Totalmente. Lo que está pasando ahora en vivo con el traslado de los pacientes del geriátrico en Recoleta, Andrés. Exactamente, la Rey Paraguay, el geriátrico se llama Carpe Diem. En total, lo que nos cuentan en total son 40 los residentes de ese lugar. 25 tienen coronavirus positivo confirmado. Los 25 lo estaban transitando de manera asintomática y otros 5 personas que trabajan allí dieron coronavirus positivo. Solamente 2 de estas 5 personas también tenían síntomas, las otras 3 no. ¿Qué es lo que nos cuentan? Bueno, en este momento las ambulancias del SAME están trasladando a 8 adultos mayores que tienen como obra social el PAMI. Entonces las están trasladando. El resto, además de las ambulancias del PAMI, hay ambulancias de distintas obras sociales que son a las que corresponden cada uno de los adultos mayores que están internados allí. Todos, vuelvo a repetir, y ahora el doctor nos va a decir qué significa esto, transitan la enfermedad de manera asintomática y me confirman que el primer estudio se hizo el 24 de abril. El 24 de abril se les hizo el estudio de PCR a todos los internos porque se había detectado que una auxiliar que trabaja allí, es decir, que entra y sale, había dado positiva al coronavirus y ella sí tenía síntomas, por eso le hicieron el estudio. Testearon a todos y todos dieron negativos. Pero después, doctor, sucedió esto, lo que estamos observando. Están evacuando porque en total 30 personas, 25 residentes y 5 trabajadores les dio positivo. Vos sabés que yo te escuchaba atentamente, Andrés, y me preocupa 2 cosas. Si los derivan a diferentes lugares, a esos lugares donde lo derivan, tienen que tener aislamiento. Si yo derivo un paciente que es positivo a otro centro geriátrico, vos decías que había del PAMI y de diferentes obras sociales, tengo que cuidar que este paciente que es coronavirus positivo no contagie a la gente de ese lugar o a los que lo atienden, porque así la enfermedad se ha ido extendiendo. Recordemos que el coronavirus es totalmente contagioso, es un virus que no se ve, tiene un tamaño que es entre 1000 a 10 millones de veces más chico de lo que el ojo puede ver y se transmite al hablar, al toser o estornudar. En el contacto habitual con los adultos mayores uno se contagia y va contagiando al resto. A ver, doctor, para entender bien, yo entiendo que los 25 que dieron positivos, imagino que los van a trasladar a un sanatorio, a un lugar donde puedan seguir la evolución de la enfermedad hasta que dé negativos. Y el resto de los internos, de los adultos mayores que dieron negativo, los derivarán a otra residencia y ahí también los tienen que tener aislados porque estuvieron en contacto con los que dio positivo. Esto que decís es muy importante, Andrés. Tengo que aislar y tener aislado. Aislado quiere decir que no tiene que tener contacto con ningún otro o que las personas que entran en contacto, sean los que lo atienden, tengan esa vestimenta que hemos mostrado en el canal, que tengo que tener como un traje de totalmente de astronauta. Tengo que tener barbijo, antiparras, máscara, guantes, para no contagiarme yo y no llevarle la enfermedad a otro. Todos tienen que estar aislados, los que son coronavirus positivos, y el resto, vos decías que hay 25 y son 40, los otros 15 tienen que hacer cuarentena estos 14 días como mínimo para ver si alguno de esos desarrolla síntomas en este tiempo. Y es muy posible que la ambulancia de la obra social lo traslade por ahí a alguno de estos hoteles que ha contratado el gobierno de la ciudad. Lo que sí comentábamos, doctor, y a ver usted qué tiene para decir sobre esto, que la primera persona que dio positivo, podríamos decir el paciente cero, como se lo llame, fue un personal, una persona que entraba y salía y seguramente fue quien contagió al resto. Ahí hay un problema serio, por eso la normativa nueva de la Ciudad de Buenos Aires es que la gente trabaja en un solo lugar. Y mucha gente decía para que cuando uno va de uno a otro lugar sean exclusivos y que si se enfermen contraten a otro.
La verdad es que muchos de los empleados, el personal de salud o administrativo o de maestranza y alimentación en los geriátricos, tiene pluriempleo, trabaja en más de un lugar y así se va llevando la enfermedad de un lado a otro. La verdad que es un problema muy complejo y de difícil solución, Andrés. ¿Tiene que ver, Andrés, esto con la medida que hablábamos ayer aquí en el programa, que el gobierno de la ciudad empezaba a implementar el tema de no allanamientos, pero ir a todos los geriátricos de la capital federal a tomarles el test a cada uno de los adultos mayores? ¿Esto es una resultante de eso o el geriátrico propio denunció? ¿Se sabe esto al momento? Lo que sabemos es que la historia salta aquí cuando en el Malbrán le da positivo a este paciente cero, es decir, a la persona que trabaja en ese geriátrico y dio positivo. Una vez que supieron que dio positivo, ahí rápidamente hicieron el primer control el 24 de abril. Ese 24 de abril en el Malbrán a este trabajador o trabajadora del geriátrico, de esta residencia, le dio positivo. Ese mismo día, personal del gobierno de salud, del gobierno de la ciudad, fue y testeó a todos. Esos testeos del 24 de abril dieron negativo. Comenzó a tener síntomas. Otra persona que trabaja allí, le hicieron el test a este segundo trabajador, le dio positivo. Por eso vuelven a testear a todos y ahí es donde salta que hay 25 residentes infectados. Bueno, muy bien. Después le vamos a preguntar en un ratito la opinión al doctor Santamaría acerca de las actividades que se van a flexibilizar, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué pasa con los adultos mayores. Eso. Bueno, hay mucho para hablar con el doctor Santamaría en un rato. En un ratito nada más, pero bueno, vamos a contar, vamos a teletransportar.